Muy buenas con todos, les saluda Lee Empire, bienvenidos a un nuevo parche, el primer parche de Horizons, equilibrio de combate, ya parche número 1, versión 27010, 6 de noviembre 2024. Bastones arcanos, rayo protector, el bastón enigmático, absorción de daño del escudo pasa de 200 a 240, ha sido bufeado. El tiempo máximo de canalización pasa de 9 segundos a 6 segundos, ya, así que va a durar menos. Esa ha sido una nerfeada, entonces en términos generales ha sido un equilibrio. Yo creo que un equilibrio con sabor a nerfeo, ¿eh? Testeando el enigmático en una DG es una amarilla. Yo creo que ha sido un nerfeo, señores, más que una bufeada. O sea, te da más escudo pero dura menos. O sea, ya el segundo golpe ya no funcionaría, pues. Es decir, viene una bomba y te pueden deletear con un segundo engage consecutivo. Arcos, rayo de luz, todos los arcos. El daño pasa de 158.55,55 a 164, ha sido bufeado, que es la primera W de todos los arcos. Aquí testeando también el daño que ha sido bufeado, se va a hacer un poco más de daño. Bueno, acá Minicrafteo está con placas. Y bueno, el arco que estoy utilizando ahí es un 8-4, ¿no? Entonces, nada, ha sido bufeado, bufeado. Ballestas, rayos forzosos, todas las ballestas, la primera pasiva. El efecto ahora se carga con 5 hechizos en lugar de 3 ataques normales. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien porque cuando juegas con la ballesta estás enfocado más que todo en utilizar tus hechizos, ¿no? Entonces simplemente ya cuando tienes 5, espera si me tengo 4 y por ejemplo llegas a los 5, ya tienes el 5, lo empujo con un básico nada más, ¿no? Un ataque normal y listo. Ya, yo creo que sí está muy bien que le hayan colocado así las ballestas. Si es que juegan con la primera pasiva, pues obviamente. Los bastones malditos, rayo maldito de todos los bastones malditos, que es la cuarta WW. Daño AOE, en área contra monstruos, 68 a 58. Esta es una nerfeada, han reducido el daño. Este hechizo es simple, para poder utilizarlo tienes que hacer que tengan una carga. Y una vez que recién tienen una carga, por lo menos este hechizo, recién usas el rayo y alrededor saldrá lo que es se aplicará lo que es el daño AOE, que es el daño en área. Muy bueno, ni enterado que existía esta habilidad. No soy tan especialista en estos bastones, pero hay gente que sí juega con esto muy bien. Dagas, anillo de la muerte, gemelas asesinas, mejora de la detección de golpes al llamar de vuelta a las dagas. No es que sea mi arma favorita, pero para el 1 contra 1 está muy bien. No hace tanto daño como hubiera querido que haga, la verdad, estas dagas, pero bueno, ya mejoraron eso. Solamente es una pequeña mejora, vamos a llamarlo entonces un bufeo a las dagas. Gemelas asesinas, yo tenía un 8-4, crafteé un 8-4, ya la vendí ya. Creo que al día siguiente, ese mismo día la vendí de haberla crafteado. Y acá tengo una 6-3 Masterpiece. Bastones de hielo, 2 cambios. Descarga ártica, el bastón ártico es un arma horrible, ¿eh? Tiempo de espera de 20 segundos a 15 segundos, muy bien, ha sido bufeado, más rápido va a ser. El coste de energía de 8 a 3, muy bien, ha sido bufeado, va a costar menos la energía. El daño nerfeado de 97 a 90, ya lo han reducido el daño, muy mal, terrible. Congelado, que es la habilidad pasiva, la primera pasiva. El efecto ahora se encarga con 5 hechizos en lugar de 3 ataques, lo mismo que las ballestas. Ya. Muy bueno, no sabía ni enterado que existía esta vaina acá, así que está muy bien, pero el PvP. Aquí testeando el bastón ártico, la E, ahí está. Va a ser mucho más rápido el daño, pero la verdad no, es horrible, la verdad. Deberían haber hecho otro tipo de arma, la verdad, con este de aquí, ¿no? Si la han bufeado es porque estaba mala, pues poca gente jugando con esa arma, prefieren otras. Y acá, bueno, luego de 5 hechizos, lo paralizo por un segundo, no, un segundo y algo creo que es. Martillos, pasos gigantes, martillos de forja. El daño ha sido bufeado, ha pasado de 110 a 125. Anteriormente estos martillos habían sido nerfeados. Ahora te hago una pregunta. Imagínate que te nerfean tu arma bastante, la nerfean muy bien, y tú justo subiste todos los specs a 120. ¿No? Y te quieren que jueguen con otra, quieren que juegues tú o la gente con otra arma. Es increíble las tonterías, estupideces que hace la gente el SBI acá, la verdad, con algunas armas que eran muy buenas anteriormente. Es así, señores. Luego viene un comentario diciendo que nerfean, bufean para que todos juguemos con todas las armas. O sea, esa es la gracia. No, quédate con tu rol, ¿no? Quédate con tu rol, aprende con tu rol. Y luego viene y te malogra, ¿no?
No hay ni otro juego, señores. ¿Ah? En Albion Online es el único juego donde te nerfean, bufean prácticamente todo. Solo falta que te nerfeen el aire, mano. O sea, para caminar tienes que respirar ahí, agarrar, no sé, una bolsa de oxígeno, imagínate. Bastones sagrados, bastones sagrados. Si revisas el anterior parche que hice, ya estos bastones sagrados los habían nerfeado horrible. ¿Eh? Ahora mírala, ahora te bufean solamente una habilidad. ¿Qué dice ahí? Pulso sagrado, todos los bastones sagrados. Daño contra monstruos de 112 a 168 es bastante, ¿ah? Bastante el daño que le han aumentado al pulso sagrado, ¿ah? Entonces, si te gusta jugar con estos bastoncitos, ya pues utiliza pulso sagrado también para limpiar a los mobs, ¿no? Ahí está, mira todo como mil daño que hace. Es un 8-4 también, pues obviamente, ¿no? Un 8-4. Santificador 8-4. Sin arma secundaria, ¿eh? Sin arma secundaria y full cuero, o sea, ni siquiera telas. Las varas, salto acorazado, alcance de 12 metros a 13 metros ha sido, bueno, por un metro nada más. Bufeado, ese metro es la diferencia en que el enemigo viva o se muera. Aquí estamos intentando testear, probar esta arma. A ver, parece que sí, ¿no? Un metro. La verdad no te podría decir porque no juego con esta vaina. Lo que juegan sí en las nieblas con esta arma, que creo que sí los he visto algunos. Ya pues entonces está bien, ¿no? Sí, está bien, mira, el rango 13 metros, ¿no? Para el que quiere escapar, ya. O para que quieras escapar tú también, pues, ¿no? Está bien esta arma. Muy bien, muy bien, muy interesante, muy interesante. Señores, agárrense, lamentable, nerfeada al pollo a la brasa, al fénix, al ave, no sé qué hueva, chispa de luz, invocador de luz, el radio de 5 metros a 4 metros, nerfeado, el daño de 83 a 75, nerfeado esta arma. ¿Ustedes para qué me sacan tantas armas de cambiaformas, señores? A las cambiaformas las han nerfeado bastante, ya casi un año con ellas, ¿eh? No, ya pasó el año, creo, con las cambiaformas. Nerfeada, una nerfeada brutal a todas estas armas. Entonces, el uso de esto es simple. Te transformas en el pollo, le das un autoataque, luego activas la primera Q, y también genera daño en área. ¿Ya? Entonces, ese daño en área se ha reducido, el área se ha reducido, y también el daño que hace. ¿Ya? Luego, al utilizar la primera Q. Las lanzas, la lanza de Leva 01, increíble. Arrojar Guja, alcance de lanzamiento de 4 metros a 5 metros ha sido bufeado, distancia de arrastre de 7 metros a 10 metros, bufeado también, muy bien ha sido bufeada esta arma, sube. La mecánica de esta arma es simple, ¿no? Esto sería una ZBZ masiva, ¿sí? Una pelea ZBZ masiva, donde se hace un mayor uso de esta arma. Entonces utilizas el arpón, que sería la última W, la última W, y luego utilizas la E, y el enemigo, olvídate, se supone que el del enemigo debería morir. ¿Eh? Esto más que todo es una especie de, ¿qué te puedo decir, no? Medio rata, ¿no? El uso de esta arma, pero bueno, efectiva en algunos casos. Y por último, las espadas, sobre todo los que abusaban de esta arma. Estoy seguro que mucha gente se ha quejado, pero bueno, nerfeada al corte separador de todas las espadas, ¿ya? Inmovilización de 1,24 segundos a 1 segundo. El daño de 135,14 a 123, ya nerfeada las espadas, ¿no? Sobre todo la tallada en las nieblas, o también el arma, la espada de cristal también. Aquí estamos nuevamente, señores, ya terminando el video, ¿no? Entonces, el que estaba jugando con esta arma, corte separador, sobre todo en las nieblas, F nada más, pues una nerfeada. Muy buena, la verdad, la tallada o el arma de cristal, ¿eh? En las nieblas. Hay gente que he visto ahí haciendo unas kills muy buenas, entonces nerfeada, pues. Nerfeada la espada, sobre todo el corte separador, ¿no? Que es lo más importante de ahí. Eso ha sido todo, señores, muchas gracias. No te olvides de dejar tu like, suscribirte si aún no estás suscrito, compartir, dejar algún comentario y nada, pues que te vaya muy bien. Te lo dijo Lil Empire. Chao.